Ya he dicho y he señalado que los platenses, los del Río de la Plata, son muy buenos narradores. Así como Chile tiene buenos poetas, los rioplatenses tienen buenos narradores. Rioplatense, ¿no? Es decir, toda la órbita, ¿no es cierto? Y ya hemos señalado algunos, Borges, Sábato, les di que leyeran un cuento que se llama Los Censores, que tiene que ver con un régimen dictatorial. Es un cuento breve que no los va a cansar a ustedes, ¿no? Porque que encuentran que las lecturas son cansadoras, esta es breve. Pero es más extensa la novela de García Márquez, que sí tienen que leer. Porque si me van a decir ustedes, por ejemplo, que 100 años de soledad son 200 años, no lo voy a rechazar, no lo voy a promover, o son 50, por lo menos que sepan que son 100 años de soledad. ¿Y por qué me refiero a García Márquez? Porque de Borges yo creo que hay que dar el paso a la literatura fantástica. En términos de García Márquez, la literatura fantástica se llama realismo mágico. Y el realismo mágico es también literatura fantástica, pero el realismo mágico está aplicado a América. ¿Mm? Está aplicado a América. Es decir, América es mágica, América es prodigiosa. Y es tan prodigiosa que puede haber pueblos fantasmas y que tienen vida. Curioso, ¿no? Pueblos fantasmas que tienen vida. ¿Han escuchado eso ustedes? No, pero yo lo digo. Hay pueblos fantasmas que tienen vida. Hay muchos. Pero digamos, hablemos de uno solo. Hablemos de Comala. Comala es el territorio mágico en que los muertos tienen vida. ¿En quién creen ustedes que estoy pensando? Juan Rulfo. Juan Rulfo. Claro, desde el punto de vista televisivo deben estar pensando en los zombies, no me cabe la menor duda, porque ustedes son de televisión, ustedes son de zombies. Pero ¿por qué no piensan en los zombies de la literatura? Comala es un pueblo fantasma, es un pueblo ficticio. Juan Rulfo es el autor de Pedro Páramo, la gran novela mexicana. Una novela breve, corta, en donde los protagonistas están todos muertos. Pero eso ni siquiera se lo quiero decir porque ustedes tienen que descifrar eso. La lectura de Pedro Páramo es obligatoria. Para una persona que se considere culta, tiene que conocer Pedro Páramo. Y más todavía si va a ser profesor de castellano. Mucho más todavía. Entonces, Juan Rulfo, un escritor mexicano, quien empezó a escribir por los años 50, 53, me parece a mí que es una colección de cuentos que se llama El Llano en Llama. Además tiene un guión cinematográfico que se llama El Gallo de Oro. Pero no importa eso. Nos sí que nos interesan los cuentos, El Llano en Llama, porque allí ya está prefigurado el territorio que va a ser después Comala. Comala es el pueblo fantasma donde habita Juan Preciado. Y Juan Preciado es un joven que va a ver a su padre para cumplir la promesa que le ha hecho a su madre de visitar y así tal cual a un tal Pedro Páramo. La novela Pedro Páramo ya está embrionariamente en algunos cuentos del Llano en Llama, ¿no? Llano en Llama,
la mayoría son cuentos breves. Uno de ellos, Lubina, es el cuento más cercano a la novela, Pedro Páramo. A ver, ¿cuál es el ambiente de los cuentos y de la novela? Pedro Páramo. Es una zona desértica, bastante gris, en donde todos los personajes, poco menos que te andan sedientos. Son personajes agónicos, diles, por ejemplo, que no me maten, Lubina, y son personajes atormentados. ¿Recuerdan ustedes los personajes de Sobre Héroe y Tumba, los personajes de Sábato, los personajes del túnel? Allí Sábato analiza el sentido de culpabilidad que tienen los personajes, ¿no? Casi todos se sienten culpables de algo. Sobre Tumba, el túnel. Bueno, acá también, pero todavía peor, porque son personajes que se sienten perseguidos y realmente no se sienten, son perseguidos por algún crimen que cometieron mucho antes, porque son tipos que han cometido algún insecto, alguna violación, o bien son personajes que huyen de la ley. Entonces, son personajes asediados, personajes que no tienen la conciencia tranquila. Algunos personajes se encuentran escondidos porque alguien los persigue. El hombre, por ejemplo, en fin, personajes que saben que tienen alguien que los persigue, alguien que de repente los va a encontrar y van a ser ajusticiados, ¿no es cierto? Los errores que cometieron van a tener posteriormente una mano justiciera. Entonces, esos son los personajes del Llama. Hay muchos, pero me gustaría que ustedes leyeran cuentos y que los comentamos, porque no quiero espectadores, yo quiero personajes activos. Quiero que ustedes participen y que ustedes digan, tiene razón el profesor, o no tiene razón. No importa si a mí no me dan la razón, no me voy a preocupar de lo más mínimo, pero con eso voy a ampliar algún texto o algún razonamiento mío y lo vamos a discutir y conversar. Entonces, a leer ya nos llama, a leerlo, ¿no? Dile que no me mate, por ejemplo, un gran cuento. No tengo los textos aquí, ¿no? Tengo la cabeza nomás. Incluso a veces no tengo ni la cabeza siquiera porque se me olvida. Pero parece que algunas cosas no se me olvidan, ¿no? Pero me gustaría tener algunos textos para leerle, por ejemplo, el tipo que está refugiado en una cabaña del monte, del desierto, y de repente alguien le dice que lo buscan, y él sabe quién lo busca. Lo busca un tipo que es ahora, creo que es militar, y lo buscan porque él mató al padre del militar y está asediado y sabe que lo van a matar, o el tipo que va con su padre a Lapa, como decimos nosotros los chilenos, a Lapa, ¿no es cierto? A Lapa, hacia un pueblo porque el hombre está muy enfermo y el tipo tampoco quiere llegar al pueblo y tiene que llegar al pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo las cosas se prolongan, se postergan, y el tipo de repente escucha ladrar a los perros? ¿No oye ladrar a los perros? No lo oye. Eso significa que el pueblo está cercano. Eso es. ¿Fijan ustedes? Entonces,
Los títulos en este caso son casi todos significativos. Acuérdense que hemos analizado los títulos, el título significativo y el título arbitrario, ¿no? Arbitrario. Pero los títulos yo diría que de Llano en Llama, ahora el Llano en Llama, el mismo título de los cuentos, ya le he dicho ya que son zonas secas, son zonas de Jalisco, ¿no? Son zonas del estado de Jalisco. Y me parece a mí que el autor Juan Rulfo es del estado de Jalisco también, ¿no? Pero ya les vuelvo a decir, las cuestiones biográficas las precisan ustedes. Ustedes tienen internet y si no tienen internet, pregúntele a alguien que sepa, pues, o entre ustedes el conocimiento se plasma y ustedes mismos empiezan a adquirir conocimiento, así que no sabe, le pregunta al que sabe. El que no sabe, no puedo meterme en internet porque no tengo. Bueno, el otro tiene pues, colaboración, ¿no? Principio comunitario, ¿no? ¿No se está cultivando eso en esta pandemia? La colaboración, el principio comunitario, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y tenemos que ser colaboradores. Empiecen por ser colaboradores. Yo, miren lo que estoy haciendo ustedes, estoy haciendo estas virtualidades que nunca las he hecho en mi vida, porque estoy colaborando con ustedes. Estoy entregando todo esto a la plataforma. Y más, le he dicho a ustedes que también si tienen algún inconveniente, llamen por teléfono o se la arreglan. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque tenemos que dedicar un espacio a la pandemia que nos hace tanto sufrir, porque no estamos fuera de un contexto, ¿no? Bueno, el Llano Llama, ¿no? Antecedente de Pedro Páramo. Entonces, con Pedro Páramo se crea un lugar ficticio. Y esto es una preparación para que hablemos de García Márquez. Y a propósito de lugares ficticios, ¿no? Comala se llama el lugar, ¿no? Es un tipo, Juan Preciado, que va en búsqueda de su padre y llega a un lugar que él sabe que ya es el pueblo por el calor que siente, ¿no? Es un calor infernal. Y se va metiendo en este pueblo y de repente se encuentra con alguien, porque no había nadie, pero de repente aparece un arriero, aparece un tipo, Abundio creo que es, y le pregunta, por un tal, por un Pedro Páramo, ¿qué anda haciendo usted en búsqueda de mi padre? ¿Quién es su padre? Pedro Páramo. ¿Y quién es usted? Yo soy hijo de Pedro Páramo. Bueno, aquí algo así, no es textual, por favor. No tengo memoria de elefante. Aquí son todos hijos de Pedro Páramo. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Entonces, ¿de qué se trata? Del motivo de la búsqueda. ¿De qué se trata? De que el padre es el hombre que ha engendrado todos los hijos de un pueblo. Pero en el contexto histórico también andan todos en búsqueda de su padre. Es decir, ustedes lo amplían esto, ¿no es cierto? Lo amplían. Sí, porque la literatura tiene un juego, ¿no es cierto? Un juego de ampliación. O sea, el texto tiene una historia. Y si podemos pensar un poquito más, estamos pensando en el hijo ilegítimo, en el hijo natural, en el español violador y en el hijo de la chingada. En eso estamos pensando. Entonces, ese es Pedro Páramo. Pedro Páramo es el cacique, ¿no es cierto? El cacique, el dueño del pueblo. Ustedes saben que no solo en México, también en Chile hay dueños de pueblo, ¿no es cierto? Hay dueños de pueblo. Es decir, hombres que sea por su inteligencia o por la brutalidad con la cual han ejercido su poder,
ejercen el poder hasta tal punto que tienen dominio sobre todo el pueblo. Porque cuando dejan de tener dominio, el pueblo se viene abajo también, pues, ¿no es cierto? Bueno, pero acá en Comala, Pedro Páramo es el cacique, es el señor que domina, es el hombre que tiene dominio sobre todos los hombres y sobre todo de las mujeres. Pero hay un problemita, sí, hay un problemita. Bueno, a todo esto Juan Preciado llega al pueblo, ¿no es cierto? Y ya empieza a conocer los personajes, pero ese es otro tema, ¿no es cierto? Empieza a conocer los personajes y los personajes son todos aparecidos, ¿no es cierto? Porque también ahí, como les dije yo, está presente el mito del hijo, ¿no es cierto? La búsqueda del hijo, ¿no es cierto? El hijo que busca a su padre. Y se llega a la conclusión de que Pedro Páramo es padre de todo. Bueno, pero también son aparecidos, ¿no es cierto? Todo esto es una historia que ocurrió. No es que Juan Preciado llegue al pueblo. Ese pueblo existió alguna vez, ¿no? Pero ahora ya no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces es el juego maravilloso que hay ahí. ¿Cierto? Ustedes llegan a Chillán y se encuentran que están todos muertos. Terrible, ¿no es cierto? Todos han muerto por la pandemia. Todos. No hay ninguno vivo. Terrible, ¿no? Bueno, eso es lo que le ocurre a Juan Preciado cuando llega a Comala. Ahora, también está allí, hay otro motivo bien interesante que en la literatura, y es muy mexicano, el motivo de las animitas en pena, que también se cultiva en Chile, ¿no? Ustedes han visto las animitas que hay a orilla de camino, ¿no es cierto? Que recuerdan a alguien que falleció trágicamente, en fin, hay un accidente. Bueno, en México eso es muy habitual, ¿no es cierto? Entonces, allí está presente también el mito de las ánimas, pero son todas ánimas, casi todas son ánimas los personajes de este pueblo. Pero a mí me gustaría que ustedes me leyeran este párrafo, profesor, me gustó, este cuento, porque esto tiene que ser interactivo. Bueno, entonces, Pedro Páramo es una gran novela. ¿Saben ustedes que un compatriota nuestro, gran poeta, es un admirador de Juan Rulfo? ¿Quién creen ustedes? Pablo de Roca. No, Nicanor Parra. Nicanor Parra tiene unos poemas dedicados a Juan Rulfo. Dedicados a Juan Rulfo. El texto lo tengo en la oficina, pero él dice que una cosa muy parriana, ¿no? Muy parriana, dice que es un guaso mexicano. Es un guaso mexicano. Y se refiere a Rulfo y a Pedro Páramo. Qué lástima que no tengo el texto aquí yo, porque eso habría que leerlo, ¿no? En poemas para, ¿cómo se llama? Para tratar, ¿no? La calvicie, están, eso, porque ustedes saben que Juan, Don Nica, como le decían familiarmente las personas, Don Nica tuvo un premio en México bien importante, un premio que se llamaba Juan Rulfo. Un premio y a raíz de ese premio él se dedicó a la lectura y quedó admirado por la prosa, por la escritura de Juan Rulfo. Él es el premio latinoamericano, no sé cómo se llama exactamente, pero es Juan Rulfo, ¿no? Y Nicanor Parra viajó a México, una cosa extraordinaria, porque Don Nica no le gustaba ir a ninguna parte. Ustedes saben que lo premiaron aquí en Chile, en el Senado, lo invitaron, no fue. Ustedes saben que lo premiaron en España, en Madrid, y no fue. Mandó a su nieto a decir el discurso. ¿Sabían ustedes? Bueno, ahí tienen ustedes un carácter, tienen un nombre que es premiado, pero no le interesa
el lucimiento. ¿Y para qué se va a lucir si él es igual, con lucimiento o sin lucimiento? Ahí tienen una prueba ustedes, ¿no es cierto? Un tipo que es gran escritor, pero no le interesa subirse a una plataforma, aunque en ella se encuentren los reyes de España. Pero nos salimos de la materia, ven ustedes, pero que ustedes, que la cosa tiene que ampliarse siempre, no puede ser así microscópica, macroscópica tiene que ser, ¿sí? Sí, señor. ¿El señor Rulfo es anterior con esto del realismo mágico que Márquez? Empieza por ahí la corriente, ¿no? Porque Juan Rulfo creo que es del año 53 y lo otro, no, García Márquez posterior en todo caso, claro, es anterior Juan Rulfo, porque ese pueblo ya yo creo que forma parte del realismo mágico. ¿Y qué explica 53, 54, espérate, déjame reflexionar un poquito. Y la gran novela, 100 años de soledad, es posterior, desde el año 67. En todo caso, esto está teorizado por Alejo Carpentier, un cubano, que en el prólogo a una novela suya habla del realismo mágico como un asunto muy americano, ¿no? Es decir, en todo caso, sí. ¿Y cómo lo explica? ¿Por qué nace aquí? ¿Mm? ¿Lo explica por qué nace aquí? Porque el continente americano es prodigioso, por eso. Porque aquí hay cuestiones mucho más mágicas y sin explicación, mucho más que en Europa. Incluso él dice, Carpenter que lo dice, que en Europa ya los caballeros de la tabla redonda, ya están todo el mundo aburrido con los caballeros de la corte del rey Arturo. En cambio acá el rey Arturo todavía existe. Todavía está aquí. Los prodigios existen pero no voy a hablar de realismo mágico, tú me estás obligando a hablar ya. No. Pero por ejemplo, lo que ocurre en Haití es mágico. Por ejemplo, que crean que hay un tipo que estaba preso por los franceses, por los españoles, franceses se invadieron Haití, y se libera mágicamente porque se convierte en un ser que se amarra a las ataduras porque lo iban a quemar y desaparece y se convierte en un lobo. Bueno, eso no es que sea histórico, lo que pasa es que es magia y eso existe esas creencias existen. O sea, esas creencias todavía existen en algunos pueblos. Entonces, eso es lo mágico. Por eso que el realismo mágico es muy americano. Pero sobre eso tendríamos que hablar mucho más, ¿no? Dejémoslo hasta aquí ahora. Me parece.